Hola a todos, estimados estudiantes. En este video voy a empezar a explicar los temas que corresponden al corte número 3. En este caso vamos a empezar por el tema de amortización, que tiene mucho que ver con el tema de anualidades, con el que cerramos el corte número 2, y seguiremos después con el tema de gradientes y finalmente terminaremos con el tema de métodos de decisión. Entonces, en este caso voy a hacer una apreciación conceptual primero y después miraremos algunos ejercicios. Nosotros vamos a desarrollar, como les dije inicialmente, el tema de amortización. La amortización, así como la anualidad, representa uno de los aspectos más importantes de las finanzas porque es la forma más fácil de pagar una deuda. ¿Ok? Entonces se utiliza mucho, la forma más fácil de pagar una deuda, se utiliza mucho en nuestro sistema financiero, precisamente porque permite tanto a los acreedores como a los deudores poder acordar la forma en que se va a pagar o cobrar una deuda. ¿Listo? También representa una manera de visualizar mejor el flujo de caja, es decir, como nosotros hacemos una tabla de amortización, podemos mirar cómo se distribuyen los pagos, de tal manera que nosotros podemos mirar el comportamiento de la deuda a través del tiempo. ¿Ok? Es como una manera de hacer un seguimiento, de hacer un control a lo que está sucediendo con cada uno de los pagos y cómo cada uno de los pagos va a ir amortizando una deuda. ¿Listo? Entonces, la amortización de una obligación o deuda se define como el proceso mediante el cual se paga la misma junto con los intereses. ¿Listo? En una serie de pagos que van a ser pagos iguales y periódicos. Aquí es donde tienen mucha relación con el tema de la anualidad. Entonces, esa serie de pagos van a ser iguales y periódicos. ¿Listo? O puede haber una modificación que más adelante vamos a ver con el tema de gradientes, pero inicialmente lo vamos a ver con el tema de anualidades, en que los pagos no son iguales y periódicos, pero en el tema de gradientes pues van a ser periódicos, no iguales, pero el hecho de que no sean iguales es reemplazado por una ley de formación. Esa ley de formación va a determinar también una forma de amortización que no es común, pero que también puede llegar a funcionar. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a tener varios tipos de amortización. Entonces, cuando nosotros decimos amortización con cuotas uniformes, pues es la amortización la más sencilla, la más común, y como vemos cuotas uniformes, recuerden que este tema de uniformidad nos hace referencia a la anualidad. Entonces ahí lo que vamos a hacer es a calcular una cuota que es igual y periódica, que se da durante un número determinado de periodos y sirve para poder cancelar o amortizar una deuda. Entonces les decía, las cuotas uniformes son pagos iguales y periódicos. Recuerden que esto es una condición de la anualidad. ¿Listo? Que se acuerdan entre el prestamista y el prestatario. ¿Listo? Desde el mismo momento en que se contrata el crédito. Eso implica que nosotros vamos a conocer el valor de esta cuota uniforme desde el momento en que se contrata el crédito. ¿Ok? Es decir, la persona antes de firmar el pagaré, por ejemplo, con un banco, puede y debe saber cuánto es el valor de cada una de las cuotas. Veamos este ejemplo. Realizar la tabla de amortización para una deuda de 6 millones. Aquí tenemos el valor de la deuda. ¿Listo? Número de pagos iguales y periódicos 14, que se van a dar de manera trimestral, y la tasa de interés es del 12% nominal trimestral. ¿Listo? Entonces vamos a realizar este ejercicio en una tabla de amortización que ya previamente yo la tengo construida con una plantilla, y que ustedes simplemente lo que van a hacer es tomar la misma tabla como yo la tengo aquí. ¿Listo? Yo les voy a dejar esta plantilla
dejar en Sabio para que ustedes simplemente descarguen y desarrollen el ejercicio de esta manera. ¿Listo? Voy a copiar esta misma tabla porque se la voy a dejar también ahí totalmente en blanco y se las voy a colgar en Sabio. Bueno, entonces reanudamos. Nosotros tenemos aquí, voy a copiar aquí rápidamente el ejercicio. Este que está aquí lo voy a copiar. Voy a pegar para tener los datos aquí. Vamos a quitarle la palabra ejemplo. Listo. Y aquí tenemos entonces los datos. Bueno, son 6 millones de pesos el valor de la deuda, valor presente de la deuda. La tasa nominal es del 12%, ahí ya yo la tengo totalmente ajustada el formato de la tabla, de la celda, perdón. Entonces 12% CT, capitalizable trimestralmente. Simplemente entonces la tasa nominal sería dividir la tasa periódica, sería dividir la tasa nominal entre la frecuencia de conversión, que en este caso es 4, y entonces me daría una tasa del 3% trimestral. ¿Listo? El número de pagos sería 14 trimestres, y entonces yo puedo calcular fácilmente el valor de la cuota. Inicialmente lo vamos a hacer con la fórmula pago, como dice aquí en la tablita aquí arriba, miren bien, fórmula pago. Entonces simplemente lo que vamos aquí a esta celda y le damos pago, igual pago, la tasa, primer argumento, punto y coma, número de trimestres, segundo argumento, y valor presente, que lo vamos a colocar negativo para que el resultado de esta operación sea positivo. Colocamos los 6 millones, cerramos paréntesis, damos enter, y aquí tenemos entonces el valor de nuestra anualidad, es decir, de la cuota trimestral que se debe pagar. ¿Listo? Entonces hasta ahí hemos aplicado los conceptos ya vistos en anualidades. Ahora vamos a mirar la forma en que se van a distribuir estos pagos. ¿Listo? Pues lo primero, una tabla de amortización puede variar dependiendo de la forma en que el autor la organice, pero no importa la forma en que la organice ni el número de columnas que le toque. ¿Ok? Al final una tabla de amortización no importa esa forma, sino simplemente lo que importa es que se muestre cómo se distribuyen los pagos. En este caso yo he hecho una tabla de amortización con 5 columnas porque considero que es la forma más sencilla y práctica de hacerlo. En la primera columna voy a colocar el periodo. El periodo simple vamos a colocar pues el número de periodos que existen, en este caso el número de pagos que van a existir dentro de la tabla de amortización, siempre empezando por el 0, así como si ustedes estuvieran haciendo un diagrama de flujo, siempre se inicia en el 0 de la operación. Entonces siempre el primer periodo va a estar aquí en el 0 y hasta el número total. En este caso nosotros tenemos 14, yo aquí solamente tengo hasta 8, entonces simplemente lo que voy a hacer es agregar, ok, vamos a mirar, agregar los suficientes. Listo, aquí está, hasta el 14, o sea que esta la puedo borrar. Listo, que tengo desde el 1 hasta el 14. La segunda columna es el interés. En la segunda columna de interés nosotros lo que vamos a colocar es, o a calcular el valor de los intereses periodo a periodo. Ok, eso quiere decir que los intereses, como se va a ir amortizando la deuda, significa que la deuda se va a ir pagando poco a poco. Eso que implica que parte de cada cuota que se paga va a cubrir los intereses del periodo y la otra parte va a amortizar el capital, de tal manera que el interés va a ir disminuyendo paulatinamente, porque con cada pago uno va a ir cancelando la deuda pues gradualmente, y eso implica que el interés se va a ir disminuyendo. Ojo, la tasa va a ser constante, la tasa no disminuye. Lo que pasa es que
la tasa yo aplicarla sobre una base menor, eso implica que los intereses van a ser mucho menores. ¿Listo? Entonces, para calcular los intereses recuerden que se calculan con la fórmula, la voy a colocar por aquí, que la dimos al inicio del semestre. I es igual a P por I por N. ¿Listo? Esa es la forma en que yo calculo los intereses. En este caso, esta formulita solamente me va a quedar de la siguiente manera. Así. I es igual a P por I. ¿Por qué P por I? Porque recuerden, les acabo de explicar, yo los intereses los debo calcular periodo a periodo. ¿Por qué periodo a periodo? Porque recuerden que el saldo va a ir disminuyendo porque yo voy a ir amortizando la deuda. Eso implica que yo no voy a calcular los intereses para todos los periodos, sino para cada uno individualmente. Entonces, este n siempre va a ser 1. Entonces, como siempre va a ser 1, entonces todo número que yo multiplique por 1 va a dar el mismo número. Entonces, no hay ninguna gracia, ningún objetivo multiplicarlo por 1. Entonces, el n desaparece porque es 1 y simplemente yo voy a calcular el interés multiplicando el valor del saldo de la deuda por i. ¿Ok? Entonces, el saldo de la deuda en el momento 0, aquí está, fíjense bien, en el periodo 0, ¿cuánto es el saldo? Simplemente le voy a dar igual aquí y selecciono los 6 millones. ¿Ok? Entonces, es el saldo con el que inicia la deuda. En este caso, los intereses del periodo 1 es tomar, le doy aquí igual, el saldo del periodo anterior, es decir, en el periodo 0, y multiplicarlo por la tasa de interés. ¿Listo? Entonces, como esto yo lo voy a arrastrar hasta el periodo 14, yo necesito que esta celda esta celda también se vaya arrastrando. ¿Por qué? Porque yo necesito calcular los intereses sobre el saldo pendiente de pago o saldo insoluto. Pero la tasa de interés siempre me va a permanecer aquí, en esta celda B4. Entonces, esta significa que yo la voy a dejar fija con F4. ¿Listo? Y ahí tengo entonces los intereses del primer periodo. La siguiente columna es la cuota. La cuota simplemente corresponde al valor que se paga periódicamente. En este caso yo le voy a dar igual y voy a seleccionar entonces el valor de mi anualidad. Como siempre va a estar en esta fila, en esta celda, perdón, entonces también la voy a dejar fija con F4, doy Enter, listo. Y la amortización, también conocida como abono, entonces es la parte de la cuota que no corresponde a intereses y que va a amortizar el capital. Eso quiere decir que yo la amortización simplemente debo tomar el valor de la cuota y restarle los intereses. ¿Eso qué significa? Que de la primera cuota, que es de 531.158 pesos, 180.000 corresponden a intereses. Eso quiere decir que esa es la ganancia que tiene el prestamista, los 180.000 que se gana en la primera cuota. Y la diferencia, que en este caso es de 351.158 pesos, es lo que va a disminuir el valor de mi deuda. ¿Y cómo lo hago? Simplemente aquí en la columna saldo, tomando el saldo del periodo anterior y restarle la amortización o abono. Doy Enter. Eso significa que con el primer pago o la primera cuota, la deuda baja de 6 millones a 5.648.842 pesos. ¿Ok? Eso quiere decir que yo he amortizado de los 531.158 que pago, 180.000 son intereses, yo disminuyo mi deuda en 351.158 y me queda este saldo. Ahora, si yo selecciono estas celdas y arrastro hasta el periodo siguiente, entonces se fijan que aquí el interés va a ser menor al del periodo 1. ¿Por qué va a ser menor al del periodo 1? Si le doy F2 acá, van a ver que yo estoy multiplicando el saldo pendiente, es decir, lo que quedó pendiente en el periodo 1, que ya no son los 6 millones, porque ya se disminuyó, por la tasa. La tasa siempre va a permanecer constante. Lo que va a ir disminuyendo es el interés, porque la base sobre la cual yo aplico la tasa va disminuyendo. Eso implica que ya aquí yo voy a pagar menos intereses, ¿ok?
La cuota, recuerden que es la misma porque es periódica e igual. ¿Listo? Eso implica que yo si voy pagando lo mismo, aquí pago menos intereses, implica que el abono va a ser mayor. ¿Listo? Y eso implica que el saldo va a disminuir más rápido. ¿Ok? Si yo sigo haciendo esto, periodo a periodo, y en este caso lo voy a arrastrar hasta el periodo número 14, ¿listo? Primero la cuota va a seguir constante. El interés va a ir disminuyendo gradualmente, es decir, que el primer interés pagado es el más alto en esta forma de amortización y el del último pago va a ser el más bajo. ¿Listo? La amortización va a ir aumentando en la medida que el interés va a ir disminuyendo, y eso quiere decir que con cada pago que yo hago más corresponde a capital y menos a intereses. ¿Listo? Y al final, aquí en la columna saldo, esto me tiene que dar 0. ¿Por qué me tiene que dar 0? Porque con este último pago que yo hago en el periodo número 14, pues ya pago el saldo. ¿Cuánto es el saldo? Es el que está aquí, ¿ve? Aquí está el saldo, aquí está el saldo. Estas dos celdas deben ser iguales, ¿ok? Porque corresponden entonces a la amortización que se debe hacer de lo que queda pendiente. El interés es lo que se generaría en el último periodo y aquí en saldo siempre debe ser 0. ¿Ok? Entonces esta es la forma de hacer mi tabla de amortización utilizando la fórmula pago. Ahora yo este ejercicio también lo puedo hacer, ¿listo? Utilizando una herramienta de ese que se llama buscar objetivos. Entonces lo primero que debo hacer es arrastrar estos 14 periodos, hasta 14 periodos, ¿listo? Voy a tomar nuevamente el saldo en el periodo 0, que serían los 6 millones de pesos. Aquí están, listo, enter. El interés se va a multiplicar con la misma formulita, tomando el saldo por la celda donde está la tasa de interés. En este caso, siempre recuerden que esa celda, la tasa va a quedar fija. ¿Listo? Ahora voy a arrastrar esto, simplemente dándole doble clic, voy a arrastrarlo hasta el último periodo. Aquí en la cuota no voy a colocar ninguna fórmula, ¿ok? Si ustedes quieren, por ejemplo, pueden colocar un número. Vamos a suponer que yo digo que la cuota va a ser de 1000, ojo, manualmente, ¿listo? Pero como las cuotas son iguales y periódicas, me voy aquí a la 2 y le digo que la cuota número 2 va a ser igual a la cuota número 1. Le doy enter y esto lo arrastro hasta el último periodo. ¿Listo? Ahora, como esta fórmula, la de amortización y saldo, es exactamente igual de esta tabla, entonces simplemente voy a copiar estas dos celdas de aquí, voy a arrastrar, voy a seleccionar todo esto, le doy enter o pegar, listo, y ahí tengo mi fórmula pegada, listo. Ahora, ¿por qué aquí no me da 0? No me da 0, claro, porque es que la cuota, yo no puedo pagar una cuota de 1000 pesos, ¿listo? Porque la cuota me tiene que dar esto que está acá, 531.000, ¿listo? Listo. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, 530.000, suponiendo que estuviera colocando números al azar, ay, perdón, voy a colocar acá con los 530.000 acá, ahí me equivoqué. Listo, fíjense que ya casi se acerca a 0, ¿listo? Si yo cambio, por ejemplo, ya no 531.000, sino 530.000, sino 531.000, se va acercando a 0. Si yo coloco, por ejemplo, 532.000, ya me pasé. ¿Por qué me pasé? Porque si yo pago cuotas de 532.000, implicaría que yo estaría pagando 14.386 pesos de más. ¿Listo? Cuando esto es negativo, implicaría que el deudor estaría pagando de más. Si es positivo, implica que todavía no ha pagado el total de la deuda. Entonces, para yo estar evitando colocándome ahí y números a ver si puedo atinar, simplemente me voy aquí a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. En buscar objetivo solamente hay 3 argumentos. Entonces, la celda a definir en este caso es la última de la columna saldo. ¿Listo?
¿Con qué valor lo voy a definir? Con el valor 0. Cambiando cuál celda, esta que está aquí. Recuerden, esta celda no debe tener ninguna fórmula, sino que debe estar vacía, o si tiene algún número, debe estar digitado directamente o manualmente. ¿Listo? Por eso está en este color también, porque es la celda objetivo. Le doy a aceptar, nuevamente aceptar, y fíjense que me da exactamente igual a lo que está acá. ¿Listo? Lo que pasa es que aquí me va a dar con unos decimales, listo, con todos estos decimales, pero esos decimales lo que hacen es aproximar el valor, listo. Entonces hay dos formas de hacer esto, de calcular esta cuota, ya sea con la fórmula de Excel o ya sea con buscar objetivos.